quiso recordar que aunque hay días que solo y triste estás, Dios nunca de mi lado se va. Me cuida y me responderá. Dios nunca de mi lado se va. Lloverá, sé que Él responderá. Un día Elías a muchos demostró que Dios todos los días es todopoderoso. Dios nunca de mi lado se va. Me cuida y me responderá. Dios nunca de mi lado se va. Lloverá, sé que Él responderá. Si las nubes callan, Dios lloverá. Si tenemos hambre, nos alimentará. Dios nunca de mi lado se va. Me cuida y me responderá. Dios nunca de mi lado se va. Me cuida y me responderá. Dios nunca de mi lado se va. Lloverá, sé que Él responderá. Sé que Él responderá. Música para Jesús. Miguel no tenía ganas de hacer la tarea. Cuando regresó a casa de la escuela poco después de la 1:30, pensó: tengo toda la tarde y parte de la noche para hacer las tareas de matemáticas, ciencias y lengua española. Primero disfrutó de su plato favorito, espaguetis con salsa de tomate y albóndigas vegetarianas. También le gustaba mucho la ensalada de tomate, pepino y espinaca. Cuando terminó de comer, su mamá le recordó que debía hacer la tarea. Miguel, ve y haz tu tarea, le dijo. Miguel se entristeció. Más tarde, mamá, respondió. Se fue a su habitación a jugar con su colección de dinosaurios de plástico y organizó una gran pelea de dinosaurios. Cuando se aburrió de las peleas, encendió el televisor para ver los dibujos animados. Y cuando las caricaturas se volvieron aburridas, tomó el teléfono celular de mamá y comenzó a ver videos de YouTube sobre cómo hacer dinosaurios con arcilla. Antes de que se diera cuenta, el sol se estaba poniendo y su madre no estaba contenta. Miguel, ven aquí, ordenó ella. Debes hacer la tarea. Miguel recogió su mochila y muy lentamente se dirigió a la mesa del comedor. Ya voy, decía. La madre de Miguel se sentó junto a él mientras hacía sus tareas, pues quería asegurarse de que las terminara. Miguel quiere tocar música cristiana. La misma historia se repetía cada día y la madre de Miguel no encontraba qué hacer para asegurarse de que Miguel hiciera sus tareas. Un día Miguel aprendió sobre los instrumentos musicales en la escuela bíblica de vacaciones y le dijo a su mamá que quería tocar música cristiana en el violín. La mamá de Miguel encontró a un joven maestro de música que acababa de graduarse de la Universidad de Montemorelos y le pidió que enseñara a su hijo a tocar el violín. Pero luego pensó: ¿por qué enseñar solo a Miguel a tocar un instrumento musical? Todos los niños de la iglesia pueden aprender a tocar y también sus amigos que no conocen a Jesús.
Así que la madre de Miguel organizó las clases de música para su hijo y para otros niños de la iglesia. Al principio era un grupo pequeño de niños, pero poco a poco aquel grupo comenzó a crecer. Cuando otros niños y sus padres se enteraron de las clases, un año después, Miguel comenzó a tocar el violín en la iglesia. Otros niños lo vieron tocar y quisieron aprender como él. Pronto, 45 niños de la iglesia iban todos los jueves y viernes para aprender a tocar violín, guitarra, flauta dulce, las campanas, flauta travesera y piano. Un cambio de conducta. A Miguel le encanta tocar el violín. Ahora, cuando llega a casa de la escuela, almuerza e inmediatamente lleva sus platos sucios a la cocina y limpia la mesa. Su madre no tiene que recordarle que haga su tarea, pues se apresura a hacerla para poder practicar con su violín. Cuando termina las tareas, corre de inmediato a la sala a tocar su preciado violín. Le encanta tocar los himnos de la iglesia, especialmente Prefiero a mi Cristo. Y si tiene algo de tiempo antes de irse a la cama, juega con sus dinosaurios. La madre de Miguel está sorprendida de cuánto ha cambiado su hijo. Ya no ve la televisión, ni toma su teléfono celular para ver videos. No quiere jugar con videojuegos, ni pasar tiempo en internet. ¿Por qué? Porque ahora no tiene tiempo para eso. Tiene clases de violín los jueves y viernes y necesita mucho tiempo para practicar con su instrumento favorito. Miguel no extraña su antigua vida. No quiero andar por la vida perdiendo el tiempo en videojuegos. Quiero servir al Señor. Miguel es un verdadero misionero a través de la música. Las ofrendas del 13º sábado de este trimestre ayudarán a abrir un centro de capacitar a otros misioneros en la Universidad de Montemorelos, ubicada cerca de la casa de Miguel en México. Y recuerda, si en Jesús confías, Él guiará tu vida. Si te gustó esta historia, dale like, suscríbete, comparte y activa la campanita para que te lleguen más notificaciones. Dios te bendiga. Chicas y chicos, la historia de hoy se llama La suave voz de Dios. El versículo para memorizar está en Isaías capítulo 30, versículo 21, que dice: Tus oídos percibirán una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. El mensaje es: escucharé la suave y delicada voz de Dios. Glenda tenía miedo de la oscuridad. Se sobresaltaba al escuchar cualquier sonido. Una noche estaba sola en su habitación tratando de dormir. Cada sombra le parecía algo que se movía y tenía miedo. Después su mamá entró al cuarto. Su suave y delicada voz hizo que Glenda se calmara y finalmente se pudo quedar dormida. Hace mucho tiempo, Elías, el profeta de Dios, tuvo mucho miedo también. Elías estaba huyendo para salvar su vida. La esposa del rey Acab, la malvada reina Jezabel, trataba de matarlo. Elías había olvidado todas las cosas maravillosas que Dios había hecho en su favor. Se había olvidado que Dios podía protegerlo de la malvada reina. En vez de recordarlo, corrió durante 40 días cientos y cientos de kilómetros rumbo al desierto. Finalmente llegó al monte Horeb, el monte sagrado de Dios. Ahí se escondió en una cueva. Dios le preguntó:
¿qué estás haciendo aquí? Se puede adivinar que Elías sentía mucha compasión por sí mismo, por la forma como le contestó a Dios. He trabajado muy duro por ti, Señor. Los israelitas te han rechazado, han roto tus altares y matado a tus profetas. Yo soy el único que quedó y ahora tratan de matarme a mí también. Lo que Elías estaba tratando de decirle a Dios era: he trabajado muy duro por ti y mira qué desanimado me siento. Dios le respondió: Sal fuera y quédate de pie ante mí, aquí en la montaña, porque el Señor pasará delante de ti. Era una forma de decirle: Elías, ven aquí que quiero hablar contigo. Entonces vino un gran viento que desgarró la montaña y partió las rocas. Pero Elías no se levantó, porque no escuchó la voz de Dios en el viento. Dios no estaba en ese viento poderoso. Luego un gran terremoto sacudió la montaña. Pero Elías no se levantó porque no pudo escuchar la voz de Dios en el terremoto. Después del terremoto pasó un terrible fuego. Pero todavía Elías no escuchaba la voz de Dios. Dios no estaba en el viento, en el terremoto, ni en el fuego. Después de esas fuerzas poderosas de la naturaleza, vino un silbo o sonido suave y delicado. Algunas versiones de la Biblia le llaman un murmullo o voz suave. Y en ese silbo o sonido suave y delicado, Elías reconoció la voz de Dios y se cubrió la cara con su manto. Luego se puso de pie en la entrada de la cueva para escuchar a Dios. Otra vez Dios le dirigió a Elías la misma pregunta: ¿qué estás haciendo aquí? Y Elías le volvió a dar esa pobre respuesta. Dios no estaba enojado con Elías por rendirse y huir. Dios no estaba enojado porque Elías se olvidó de confiar en él. Esa voz suave y delicada de Dios hablaba de su amor. Dios amaba a Elías aun cuando él estuviera compadeciéndose de sí mismo. Suavemente Dios animó al cansado profeta. Entonces lo envió nuevamente a trabajar por él. Y Dios le aseguró a Elías que no estaba solo. No lo estaba, porque Dios tenía todavía a 7,000 adoradores fieles en Israel. Ian tenía muchísimo miedo de la oscuridad. Se sobresaltaba al escuchar cualquier sonido de la noche. Estaba solito en su habitación, tratando de dormir, pero parecía que cada cosa que estaba allí se movía. Tenía muchísimo miedo. Entonces, su padre entró tranquilamente a su habitación y se sentó junto a él. Lo abrazó y tomó la palabra de Dios y con una suave y tranquila voz comenzó a leer. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Con estas tranquilas palabras, Ian poco a poco se comenzó a quedar muy tranquilo y dormido en esa noche. Hace mucho tiempo también existió un profeta de Dios que tuvo mucho miedo. Su nombre era Elías. Elías estaba huyendo para salvar su vida. Estaba atemorizado y con poca esperanza. Elías había olvidado las cosas maravillosas que Dios había hecho en su favor. La malvada reina Jezabel, esposa del rey Acab, estaba muy enojada con el profeta Elías. ¡No! Estaba tan enojada la reina que quería matar
matar al profeta y lo mandó buscar por todas partes para que lo aniquilaran. Elías se había olvidado que Dios podía protegerlo de la malvada reina. En vez de recordarlo, corrió durante 40 días. Elías corrió y corrió cientos y cientos de kilómetros en el desierto. Día y noche pasaba. Estaba cansado, pero también estaba muy asustado y con mucho miedo. Corrió tanto, hasta que finalmente llegó a un monte, el monte Oreb, el monte sagrado de Dios. Al estar en la montaña, en el monte, encontró una cueva. Allí la miró y entró en ella para poder descansar, porque estaba muy exhausto de haber recorrido tantos y tantos kilómetros. Después de haber descansado durante la noche, al siguiente día, Elías escuchó una voz que decía: Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Le preguntó Dios. Se podía adivinar que Elías se sentía con mucha compasión por sí mismo, por la forma como le contestó a Dios. He trabajado muy duro por ti, y mira cómo me siento. Los israelitas te han rechazado, han matado a todos tus profetas, y yo soy el único que queda, y ahora me quieren matar. Lo que Elías estaba tratando de decirle a Dios es que estaba muy desanimado, muy triste y desesperanzado. Entonces Dios le respondió: Elías, sal fuera y quédate de pie ante mí. Yo pasaré delante de ti porque quiero platicar contigo. Entonces Elías se acercó. De repente vino un gran viento que desgarró la montaña y partió las rocas, pero Elías no se levantó porque no escuchó la voz de Dios en el viento. Dios no estaba en ese viento poderoso. Luego, un gran terremoto sacudió la montaña, pero Elías no se levantó porque no pudo escuchar la voz de Dios en el terremoto. Después del terremoto, pasó un terrible fuego, pero todavía Elías no escuchaba la voz de Dios. Dios no estaba en el viento, Dios no estaba en el terremoto ni en el fuego. Después de esas fuerzas poderosas de la naturaleza, vino un silbo y suave y delicado sonido. Algunas versiones de la Biblia le llaman un murmullo o voz muy suave. Y en ese silbo y sonido suave y delicado, Elías reconoció la voz de Dios. Elías reconoció la voz de Dios. Entonces se cubrió la cara con su manto. Luego se puso de pie a la entrada de la cueva para escuchar la voz de Dios. Otra vez Dios le dirigió a Elías la misma pregunta. Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Y Elías le volvió a dar esa pobre respuesta. He trabajado muy duro por ti, y mira cómo me siento. Los israelitas te han rechazado, han roto tus altares. Dios no estaba enojado con Elías por rendirse y huir. Dios no estaba enojado porque Elías se olvidó de confiar en él. Esa voz suave y delicada de Dios hablaba de su amor. Dios ama a Elías aunque cuando él estuviera compadeciéndose de sí mismo. Suavemente Dios animó al cansado profeta. Entonces lo envió nuevamente a trabajar por él. Y Dios le aseguró a Elías
que no estaba solo. No lo estaba, porque Dios tenía todavía a 7,000 adoradores fieles en Israel.